Y bueno, agradecemos la participación de nuestro colaborador Francisco Abundis, director de Parametría, quien nos viene a platicar de opiniones sobre Estados Unidos y Donald Trump. Paco, ¿cómo estás? Bien. Buenos días. Buen día. ¿Qué nos traes el día de hoy? Pues mira, es un reporte del Pew Research. Hemos hablado ya antes de este organismo, de esta ONG que tiene la mayor cantidad de recursos en el mundo para hacer este tipo de estudios. Y este es una medición global, la hace pues en Europa, África, América Latina. Tenemos la fortuna de hacer nosotros la de México, pero bueno, esta es información del Pew, ¿no? Es un estudio mundial. Y pues sí es muy interesante porque es, todos sabemos que nos afecta mucho lo que pasa en Estados Unidos, nos afecta mucho lo que hace su presidente, no somos los únicos. Y como verás, hay un tema de percepciones y de opiniones muy interesante cuando nos vemos en el mundo, cuando vemos otros países. A ver, si bien nosotros estamos afectados, verás que tenemos consuelo. También hay otros países que no se quedan atrás. Vamos a ver, Paco. Primer gráfico es la imagen de Estados Unidos en el mundo, digamos, este es el reporte de 2018, como te había mencionado, y luego lo vamos a ver como tendencia. Confianza en Donald Trump, ¿qué tanto confía la gente o no? Esto es el mundo. Así es. 70% del mundo no confía en Donald Trump, contra 27% que sí, y vamos a ver algunos de los países que están incluidos en esta medición. Cómo se ve a los Estados Unidos, todavía está en el saldo positivo, pero verás cómo ha caído este indicador, 50%. Estados Unidos como país, y aquí ya hay que marcar una diferencia interesante, que es en el mundo, y esto también pasa en México, la gente está distinguiendo a Estados Unidos país o a los estadounidenses comparado con Donald Trump. Luego, sí, en Estados Unidos se respetan las libertades personales de la gente, 51 sí, contra 37 que no. Parece que está del lado positivo, pero verás, si lo ves en el tiempo, este indicador ha caído muchísimo. Este es muy interesante. Estados Unidos toma en cuenta los intereses de otros países, 70% dice que no, es más o menos el mismo indicador que tiene Trump, contra 28 que sí. Y Estados Unidos está haciendo más o menos para atender los problemas globales. Queda claro que está haciendo menos, 37%, lo mismo 34% y más 14%. En resumen, una visión negativa. ¿Qué ha pasado en el tiempo? Primer gráfico digamos que nos da, primero es un comparado con China, luego es un comparado con el mundo, que tiene buena opinión o no. Si podemos pasar al siguiente gráfico, y luego verás la opinión de otros países. Este es muy interesante. ¿Quién juega un papel más importante en el mundo hoy comparado con hace 10 años? Queda claro que China se está percibiendo con una fuerza impresionante. 70% cree que ahora es China contra 31% Estados Unidos. Es la economía líder en el mundo. Todavía Estados Unidos tiene el 39 contra 34, pero esto varía mucho regionalmente. Por ejemplo, en esto no coincidirían los europeos. Y luego, ¿quién sería de estos dos países? ¿Quién sería mejor para el mundo como potencia mundial, o quién sería un mejor líder? Todavía Estados Unidos mantiene Estados Unidos, pero si ves, si hay un cambio de percepción muy claro. Siguiente gráfico es un mapa, básicamente son las opiniones de lo menos favorable a lo más favorable, ¿no? Entre más oscuro el color o más oscuro el verde es más favorable. Nosotros estamos prácticamente de manera muy similar que Canadá, pero todavía por debajo. Peor que nosotros en América Latina estaría Argentina. Si vemos, tenemos un verdecito muy claro. Casi transparente. Casi tendiendo, exacto, casi no se distingue. Y es muy interesante cómo en otros países hay buenas opiniones de Estados Unidos. No es casual que Israel tenga 83%, ¿no? Se acaba de ir la capital de Tel Aviv a Jerusalén. Es un gobierno muy pro-israelí el de Trump. Otros casos interesantes como el de Hungría, 63%, Corea del Sur, que bueno, ciertamente tiene mucho por medio en esta administración, 80%, Japón 67%, pero si ves, en el centro de Europa hay opiniones muy críticas, y por debajo de nosotros todavía estaría Canadá. 30% de opinión favorable,
Los Países Bajos, Holanda 34%, Gran Bretaña 50%. Alemania más bien, ¿no? Alemania 30, Alemania. Luego 34 los Países Bajos, luego vendría Gran Bretaña, Francia, pero si ves en Europa es mucho más negativo o es tan negativo como los mexicanos comparado con el resto del mundo, ¿no? Pero hay algunos casos como el de Kenia, ¿no? Así es. 70%, Nigeria 62%. Pero en Europa en particular las opiniones son bajas. Bueno, pero aquí pues nosotros somos los vecinos, somos los que, sí, ¿no? Y somos de los más afectados. Así es. Casi te diría que está muy positivo. ¿No? Sí, nos vimos bien. Exacto. Siguiente gráfico. Este es, digamos, no solamente se evalúa al presidente de Estados Unidos, sino niveles de confianza que dan otros líderes, ¿no? Que tienen... que inciden en el mundo. La de mejor imagen con mucho es Angela Merkel, 52% de la gente en el mundo tiene confianza en ello, y desconfianza 31%, luego vendría el de Francia, Emmanuel Macron, su dirigente tiene 46% contra 34%, en nivel descendente Xi Jinping en China 34%, ya domina la desconfianza. Putin no tiene muy buena imagen, 62-30, pero Trump tiene 70 desconfianza contra 27, es decir, no somos nosotros. No, nada más. Y bueno, pues ahí se confirma que Angela Merkel pues es la líder más. Así es la más popular. Siguiente gráfico, que creo que otra vez varios de estos gráficos se entienden mejor en tendencia. Este lo vamos a presentar para México, pero ve cómo ha caído el porcentaje de confianza del presidente de Estados Unidos en asuntos mundiales. Este pico de 2007, o esto es más bien ya 2008, hasta la entrada de Trump, es básicamente el periodo de Obama. ¿No? Y estos son 3 países europeos, la Gran Bretaña, Alemania, Francia y España. Creo que es bastante clara la caída, ¿no? Por supuesto. Es decir, estaba en niveles de confianza de 70, 80%, ¿no? Este es el medio de 40, llegó a estar como en la Gran Bretaña o en Francia casi pegándole a los 90, se ve claramente la caída. La caída creo que es un gráfico muy emblemático. Siguiente gráfico, que creo que nuevamente hay que hacer esta distinción entre la gente y el presidente, o entre el país y el presidente, que lo veremos en los siguientes gráficos, pero esta es la opinión sobre los Estados Unidos. ¿En qué medida cree que Estados Unidos toma en cuenta los intereses de países como, ¿no? Este es el propio país, mucho lo justo, no demasiado nada. Estas son las opiniones positivas. Ve la caída de este indicador de 2013 a 2018 en 5 años. En Alemania es una caída de 31 puntos, de que se tome en cuenta Alemania, ya sea mucho o lo justo. Sudáfrica de 73 a 50, cae 23 puntos. Brasil 58 a 35. No somos el de la mayor caída, pero México está en 4º lugar. Bueno. Cae 19 puntos esta idea de que nos tomen en cuenta, de 51 a 32. Francia 35-18. En general toda Europa está en números negativos. Si ves toda esta tabla son números negativos, donde ha caído menos es España. Pero es interesante porque hay casos que están en números positivos. Por ejemplo, Argentina no se mueve, pero ve el caso de Rusia, Australia y Polonia, están en +1 y +4, ¿no? Sube, no es mucho. No es mucho, no es alta, pero hay un incremento. Y nuevamente el caso, hay casos que yo no encuentro fáciles de explicar, como el caso de Grecia o Túnez, pero el más evidente es el caso de Israel, donde sí se considera que se les toma en cuenta para sus intereses, ¿no? Es comprensible ese aumento en Israel. Seguimos en estas, tendencias genéricas. Si verás, hay gráficos que son por países y otros son agregados. Comparado con hace 10 años, ¿cree que estos países juegan un papel más importante, menos importante o igual de importante? La percepción de China ya la habíamos visto, quedó claro que el 70% sí lo ve. Rusia
41%, Alemania 35%, Estados Unidos 31%, India 27%, Francia 22% y la Gran Bretaña 21%. Creo que esto puede ser el costo del Brexit, sí, ¿no? Esta idea de que no está jugando un papel muy importante. Se está yendo bien. Esto es, digamos, el papel de estos países en el mundo. Siguiente gráfico, por favor. Que es básicamente la opinión de México, ¿no? De cómo vemos, y lo podemos comparar como con el que vimos en Europa. Nada más que aquí son dos tendencias, las visiones respecto a Estados Unidos y las visiones respecto a el presidente de Estados Unidos. Si ves, hay constantemente una diferencia 10, 15 puntos, hay una mejor visión del país que del presidente. Misma tendencia, el periodo de Obama es un periodo donde se ve bien tanto al país como al presidente, pero si ves para nosotros mismos, esta brecha ya se abrió a 25 puntos. Es decir, ambas opiniones han caído, o los niveles de confianza han caído tanto en los estadounidenses como en el presidente. Digamos, aquí van agrupados porque si no, ¿quién votó por él? ¿No? Pero esta diferencia en la que teníamos 16 puntos, hubo, digamos, en años como el 2011, se cerraba esa brecha a 14 puntos. Ahora tenemos 25 puntos de diferencia entre la confianza que nos inspiran los estadounidenses, que como ves no es pequeña la caída, son 35 puntos, 36 puntos de caída, 35. Pero este indicador sí es de los más notables. Somos de los países que tienen menos confianza en el presidente, ¿no? Estamos estas ya son dos mediciones, 2017, 2018, y creo que pues el gráfico es muy emblemático, digamos, esta medición que no la han hecho cada año porque no era, digamos, no tenía la misma frecuencia, pero si ves, en México hay una medición desde 2002, esta es una medición de 2006, en 4 años no se midió, pero si ves, traía un nivel muy similar en años anteriores con 2 administraciones. ¿Se confía más en las instituciones de Estados Unidos que en su presidente? En el país en general, en la gente, ¿no? Pero sí queda claro que pues el presidente Trump tiene un problema de imagen en el mundo, y nosotros, y en México en particular, no es de sorprenderse que tenga estos niveles. Otro dato interesante que no está en este reporte, pero que se ha medido en otros años, es que la opinión de los mexicanos y de los hispanos en Estados Unidos es prácticamente la misma. Claro. Es decir, tenemos una imagen negativa de Trump, está alrededor de menos 85. Oye, ¿y la imagen de China, la percepción de China ya como a nivel global, como potencia mundial, pues ahí la vemos como también. Potencia, según dirían estas mediciones, no deseable. Así es, porque además tiene acuerdos a nivel mundial ya China, entonces se está expandiendo de una forma impresionante. Así es. Paco, muchas gracias. Al contrario. Gracias por esta información muy importante. Muchísimas gracias.